Mi nombre es Vivian Segura, vivo en el departamento de Putumayo y quiero empezar con estas palabras de Eduardo Galeano. La ciudadanía estudiantil es la que custodia el fuego sagrado de la esperanza de los pueblos y la guardan con su arrojo, con su temeridad, con su inviolable capacidad de soñar. Hay que escuchar a los estudiantes, aguzar el oído, mirarlos a los ojos y leer lo que nos dicen con sus actos, pero sobre todo con el deseo encendido de su mirada. Cuando el resto claudica y se recoge en la madriguera cómoda de la conveniencia, los estudiantes se alzan. Cuando el resto piensa hoy no, mañana quizás, los estudiantes dicen ahora. Vemos como Gramsci a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX nos muestra procesos de resistencia contra la hegemonía donde siempre debe estar el análisis, la crítica y la superación. También en el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia, frente a la Ley 30 de Educación, vemos cómo los estudiantes hicieron actividades de resistencia lúdicas y artísticas para poner su palabra. Es necesario que las directivas de la universidad escuchen a los estudiantes desde sus diferentes contextos para mancomunadamente estructurar una metodología donde todos nos sintamos parte del proceso de la maestría sin dominación, donde el estudiante que debe obedecer a cambios pueda alzar su voz y pueda expresar si afecta la calidad de su educación. Mi nombre es Jorge Corado, vivo en el departamento de Putumayo. Las resistencias estudiantiles datan del siglo XVIII, cuando en Europa ya existía resistencia a la obediencia como método para adquirir el conocimiento. Kaplan, en 2012, ya se refería a la peligrosidad social de los jóvenes. Es por esto que se realizaron métodos de control social, en contravía a la libertad de protestar y opinar. El día de hoy quiero expresar que aunque tenemos el imaginario que solo los jóvenes estudian o están inconformes o protestan, los adultos como yo a mis 62 años tenemos cada día el reto de aprender y desaprender aunado al reto de compartir con jóvenes en el aula y compartir saberes. Esta maestría me ha aportado infinidad de interrogantes. Siento que es un escenario donde nos enseñan a tener herramientas para construir paz desde nuestros territorios. Pero también siento que no hemos sido escuchados, que tenemos inconformismos que deben ser validados por nuestras directivas para tejer un aprendizaje donde todos aportamos por el bien común. Sin la relación de poder versus resistencia, no tendríamos por qué hacer resistencia si todos vamos en el mismo sentido de formar conceptos y crear una estructura académica donde todos ganamos. Mi nombre es Jenny Catherine Ruiz Cabrera. ¿Qué aprendieron en la asignatura No Violencia y Transformaciones Culturales? Es muy paradójico. Inicié con una confianza y con una calidad de decir que valía la pena y de querer esforzarse, pero realmente somos víctimas de actos violentos por parte de la universidad, donde ha generado acciones en contra de sus estudiantes que no llevan a ser coherentes entre lo que está escrito, en lo que se debe estudiar y lo que se debe aprender. Tenemos un sistema educativo muy arraigado, muy propio, donde no permiten que se salgan de la norma, donde no se permiten explorar y tener que hombres y mujeres transformen realidades, sino que hombres y mujeres se sometan a las normativas que se imponen con actos violentos, y en resistencia a esto es generar actos de no violencia, pues de una forma pacífica, en silencio, sin opinar, sin cambiar. Y como somos marginados, eso me llevó el curso de No Violencia y Transformaciones Culturales. No se puede transformar la cultura educativa. Soy Diana Paola Leal Ramírez, soy una maestra rural que vive entre montañas en la cordillera oriental del departamento del Tolima. Somos más de 8.000 maestros rurales en el Tolima. Ser maestra ha sido por muchos años una maravillosa oportunidad para despertar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes el amor hacia el conocimiento, pero sobre todo al hacer, al caminar en colectivo y un llamado a la transformación social.
Ser maestra en una institución educativa te pone de cara a dos disyuntivas. Reproduces el sistema social o lo pones en duda. Reconoces junto a tus estudiantes la profunda crisis en la que estamos y te la juegas por construir otros caminos. Lo anterior suena bello, llevarlo a la práctica no ha sido tan sencillo. La realidad nos golpea, lo hegemónico que se convierte en atávico se impone a veces de la peor manera. Las brechas sociales son amplias entre el campo y la ciudad. La Colombia rural profunda parece otro estado. Solo llegar a clase para muchos de nuestros jóvenes ya es todo un desafío. Llegar con hambre, llegar bajo la lluvia, llegar a pesar de todo. Recibirlo siempre con ánimo, desde el afecto y la empatía. Entender que sus procesos de aprendizaje son lentos, más lentos de lo que uno normalmente debe hacer para su edad, que debe crear varias estrategias y que sobre todo debe sembrar semilla. Sin embargo, los estándares y currículos son un obstáculo, que se encuentran muy alejados de la realidad, del contexto, de donde derivan evaluaciones estandarizadas a nivel nacional que se convierten en un simple número, que cercenan, limitan, enmudecen y debilitan la práctica docente. Pero persistimos y buscamos alternativas. Preparo mis clases entendiendo lo anterior, pero apostándole en grande. Les quiero ver cumplir sus sueños, pero con calma, sin atropellos, aprendiendo desde la empatía. En esa sintonía decidí ingresar a la maestría en Ciudadanía, Paz y Desarrollo. Veo en esta maestría la posibilidad de humanizar más mi discurso, de profundizar mis conocimientos desde mis intereses de estudio y llevar al aula de clases mis aprendizajes. Aunque debo defender a los maestros y la bibliografía que hemos abordado hasta el momento, pues ha enriquecido mi discurso, encuentro que los tiempos y los momentos para el aprendizaje son demasiado cortos, que aunque dispongo de casi 5 horas o más diarias para leer y estudiar, no me son suficientes para abordar, reflexionar y cumplir con los tiempos de las plataformas, que dados los cambios no encontramos flexibilidad en las entregas. Pero nosotros sí hemos sido flexibles y comprensivos con la universidad, con los nuevos docentes, pero más allá de eso, me siento como estudiante con todo lo que yo no quiero ver en los ojos de los míos, la desesperanza, el cumplir por cumplir, la nula posibilidad para aprender desde la empatía, el amor, la resiliencia, la no violencia. Por tal motivo, hoy soy yo un ejemplo de resistencia como maestra en una zona rural, como mujer desde los distintos lugares que no nos reconocen y nos agreden, como estudiante de maestría porque querer profundizar los conocimientos de mi área de estudio debe ser un proceso de aprendizaje que me conduzca a la búsqueda de la libertad y no el cumplir por cumplir. Les habla Mamerta Yoridagua. En el transcurso de estas 8 semanas se han estudiado diversos movimientos y todos nos hablan de resistencia desde nuestros contextos y nos invitan a la cultura de la no violencia, que no es más que aquella que nos trae la buena noticia de Jesús y nos invita a vivir en la ley del amor según Tolstoy y hacer resistencia civil según Thoreau, utilizando el Ahimsa, el Swadeshi, el Sarvadoya y el Satyagraha de Gandhi, actuando como lo hizo Martin Luther King, haciéndonos amigos de nuestros enemigos. Recordemos que todas estas ideas fueron las bases principales para la creación de los diferentes movimientos sociales a través del mundo. El movimiento indígena en Colombia durante las últimas décadas ha tenido un especial protagonismo en el panorama nacional y de manera particular en el curso de las acciones que la sociedad civil y los movimientos sociales han desplegado para hacer frente al orden social y económico. El movimiento indígena puede ser analizado desde la perspectiva teórica de los nuevos movimientos sociales, particularmente en lo que tiene que ver con los factores culturales que en él se despliegan a la hora de configurar su identidad individual y colectiva. Podemos concluir entonces que los indígenas han logrado en toda la trayectoria aprovechar las oportunidades políticas que les ofrece el contexto para potenciar su identidad y en ella su movilización. Esto los coloca en la vanguardia de la lucha social, demostrando que con la acción no violenta se pueden alcanzar metas y exigir derechos. Soy Mindy Ortiz, desde muy joven he acompañado diferentes procesos de mujeres y uno que acompañé fue el diálogo de las mujeres víctimas de las FARC con las mujeres que estaban negociando en La Habana. De las cosas más impresionantes de ese encuentro fue cómo las mujeres víctimas estaban a la espera de esas mujeres para acogerlas en sus casas, darles ese aliento de madre, cobija, comida, todo con un significado de reconciliación para poder continuar y poder construir un mejor país. Por esto he decidido estudiar esta maestría y me encuentro ahora con diferentes
conflictos y resistencias que hemos decidido hacer con mis compañeros, porque todo ha sido un proceso supremamente acelerado, donde finalmente no sé en qué momento todas estas herramientas de la no violencia las podemos aplicar de una forma acertada, cuando todo ha sido sin consideración a las diferentes y sin responder a las diferentes expectativas que teníamos en la maestría. Mi nombre es Luis Ernesto Orejuela Barona. De los movimientos sociales estudiados en este módulo, resalto el aporte de los nuevos feminismos, de su invitación a deconstruir el dualismo hombre-mujer y su invitación para reinterpretarlo, releerlo y abrir la posibilidad de que los hombres y las mujeres fortalezcamos la cultura emergente de la no violencia. Resalto también el haber cuestionado a través de la desobediencia civil el poder patrimonio exclusivo de los más fuertes representados en la cultura hegemónica a la cual pertenecemos, y debemos cambiar como aporte a la no violencia. Cuando hablamos de comunidades en paz en Colombia, hablamos de la compleja realidad asociada a las violencias en Colombia, que han sido un gran campo de análisis y reflexión sociopolítico en los últimos tiempos, marcada por la fuerte presencia de un conflicto armado, las prácticas de violencia múltiple de los grupos hegemónicos en el poder político, de las organizaciones político-militares, de los carteles de la droga y de los grupos paramilitares, que han llevado a que nazcan movimientos que permitan al ser humano o al colombiano de a pie luchar por un mejor país. Sin embargo, y desde la clase alta, como se habla en Colombia, el poder, el gobierno y los altos terratenientes callan voces, silencian gritos, vendan ojos y tapan oídos, para que el país siga sumiso a esta guerra absurda de poder, del ser más fuerte, ante unos pocos, y es ahí donde se observa la necesidad de exigirle a la parte inferior de la pirámide que se mueva, sin que nos callen, sin que nos maten. Y es entonces cuando vemos también todos aquellos movimientos indígenas que procuran resaltar la trayectoria del moderno movimiento indígena, aprovechar las oportunidades políticas que les ofrece el contexto para potenciar su identidad y en ella su movilización, como en la recuperación de su identidad, la construcción como colectivo y sujetos políticos, han ganado estatura y músculo político al confrontar su identidad con la de actores y con la del Estado, a quien disputan valores, derechos y respetos por su identidad. Han configurado el actor social de mayor prominencia y capacidad de convocatoria, y esto les coloca en la vanguardia de la lucha social para hablar de un país equitativo y así lograr que la hegemonía que ha manejado el país a lo largo de la historia se debilite. Cabe aclarar que ha sido una lucha constante de saberes y de enfrentamientos a un Estado opresor y machista.